Aleluya. Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Así que aproveche estas clases. Si usted no está viendo en línea, usted está aquí. Es muy importante de estudiar la palabra de Dios diligentemente, como nos indica la Biblia, ya que muchos no la enseñan, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos y también a los que nos ven a través de las redes sociales en YouTube. Y si usted no está viendo YouTube, déle like y comparte esos algoritmos con sus seres queridos y vea los videos que tenemos en nuestra librería cibernética. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama el secreto de tener una fe efectiva. Mucha gente piensa que el tener una fe efectiva es un regalo del cielo, es algo místico, es un don, es algo hereditario, es que mi abuelita se la pasaba de rodillas. No. Todos nosotros, cada uno de nosotros, cada cristiano, cada hijo de Dios puede tener una fe efectiva, si usted no lo sabe. Y hoy vamos a descubrir cómo nosotros podemos tener una fe efectiva. ¿Por qué es un secreto? Porque mucha gente piensa que la fe es algo muy difícil, que tenemos que ser muy devotos. No, es hacer lo correcto, y hoy lo vamos a ver cómo tener esa fe más efectiva, ¿va? Primeramente, la Biblia nos enseña cómo. Número uno, primero, la persona tiene que volver a nacer. Volver a nacer. ¿Qué es volver a nacer? Espiritualmente, ¿va? Espiritualmente, porque muchos dicen: ay, ¿cómo voy a volver a nacer si ya nací? Me voy a meter otra vez al dentro del vientre de mi mamá, como dice Nicodemo. Vamos a leer Nicodemo capítulo 3 en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, Nicodemo le dice a Jesús esas palabras, ¿verdad? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, o maestro, o doctor, nosotros sabemos que tú eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque tenía una fe efectiva. ¿Ya ve? En la pizarra. Dice la palabra de Dios, dice 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino espiritual. Mucha gente piensa, es el cielo. No, es el reino espiritual, que el Espíritu Santo se meta dentro de ti, te abra los ojos y tú empieces a entender las cosas de Dios. Y dice 4, dícele Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de la madre al nacer? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, ¿verdad?, no puede entrar al reino de Dios. Entonces tienes que entrar al reino de Dios. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Que tú pases a ser cristiano, pases a ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aquí lo dividimos con la cruz, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios creó la creación física, ¿se acuerdan? En Génesis, en 6 días y 1 descansó. Cuando Jesús muere en la cruz, Él crea la creación espiritual, el hombre espiritual. O sea, pasaron más de 6,000 años hasta que Dios volvió a crear algo de la nada. Entonces creó el hombre espiritual. Entonces, para tener una fe efectiva tienes que volver a nacer, ser un 100% cristiano, ser redimido con la sangre preciosa, haber creído el evangelio. ¿Y cómo puede ser un verdadero cristiano? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz, ¿va? Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí lo borramos, ¿va? Porque resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es el evangelio, son 5 puntos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Porque si tú vas a una iglesia y te dicen: no, Cristo murió y resucitó, ese no es el evangelio. Porque
Murió por tus pecados. O como los católicos tenían en el Vía Crucis, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y hasta el año 2000 se dieron cuenta que no tenían la estación cuando Él resucitó. Entonces, no es el Evangelio, ¿verdad? Según las Escrituras, como lo indica Dios, no como nosotros queramos, ¿verdad? Entonces esos son los 5 puntos del Evangelio. Si tú crees de todo corazón esos 5 puntos y crees en la sangre que Él derramó, su sangre preciosa porque derramó su sangre en la cruz, fe en la vida que Él derramó, Él te va a dar vida, pero una vida espiritual. Y esa vida espiritual va a ser eternamente. Cuando tú partas de aquí, cuando tú mueras, tu alma se va a ir al cielo. De otra manera, tu alma se va a ir al infierno. Entonces, muy importante volver a nacer, ser un redimido de Dios. Ese es el único que puede empezar a tener una fe efectiva. ¿Por qué? Porque esto te abre la comunión. Entonces, cuando tú oras, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos tener una fe efectiva? Para orar, para rogarle a Dios, para interceder, para vivir bien, para crecer, para madurar en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, si la persona no ha vuelto a nacer, se puede pasar toda su vida en una iglesia, toda su vida en un monasterio, que fue al seminario católico 5 años, que se la pasó orando de rodillas toda su vida, pero sus oraciones no llegan al techo porque no es un hijo de Dios. ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios? Porque cuando oras, Dios te escucha y lo cumple. Así de fácil, ¿ya? Mucha gente me ha dicho, bueno, es que tú no oras lo suficiente, en nuestras noches de oración en nuestra iglesia oramos 20, 30 minutos, 1 hora. Digo, si Dios me escucha, digo, no tengo que orar tanto. Entonces, ¿cómo Dios ha respondido tantas de mis oraciones? Por eso, porque tienes que tener esa comunión, ¿verdad? Tienes que tener ese enlace con Dios. Tienes que pedirle perdón por tus pecados para que no estorbe nada y tener esa comunión, volver a nacer físicamente, ¿va? Juan capítulo 1, ya estamos en Juan, regresamos al capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es creer en su nombre? Lo que Él hizo en la cruz. No creer, yo creo en el nombre de Jesucristo. No, creer lo que Él hizo en la cruz. Creer en su nombre. A ellos les dio potestad de ser hijos. Entonces, para volver a nacer, tienes que volver a nacer espiritualmente. Tienes que ser un redimido para empezar a tener esa fe más efectiva. Por eso muchos religiosos no tienen una fe efectiva. Hay muchas personas que son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y dicen que oran y Dios sana a las personas, pues también el diablo hace milagros. Eso no es novedad. No sabemos si es de Dios. ¿Sabe cómo sabe cuando algo viene de Dios? Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la bendición de Dios no añade tristeza, al contrario. Entonces vamos a ver 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De manera, si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, dice, si alguno es en Cristo, porque cuando tú naces, dice el doctor, ¿es niño o es niña? Es algo que tú ya eres. No, porque en algunas Biblias corruptas pusieron, si alguno está en Cristo, entonces hay que estar en Cristo. No, Dios porque ya nos transformó, ya nos redimió, ya nos selló, ya se metió dentro de nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, nueva criatura. Hay un resultado, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tener esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es Él, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios, ponga mucha atención, dice capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante
de él sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza y sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la fe, de tener una fe efectiva, tienes que tener a Jesús porque Él es la fe. Si tú no tienes a Jesús dentro de ti, no puedes tener fe. Si tú crees que tienes su fe en una pata de conejo, estás muy equivocado. Porque la fe solamente tiene que venir de aquí. Oh, que tengo fe en el doctor. No, tu doctor no está aquí. Que tengo fe en mi comadre. No, no está aquí. Que tengo fe en la corte que voy a tener. No está aquí. Pero si tú le dices, Dios, yo creo en ti, tú eres mi abogado, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús, Él es tu abogado, porque eso sí está aquí. Entonces, hay que tener esa fe cuando tú crees a Jesús, se mete dentro de ti. Por eso dice, si alguno es en Cristo, nueva criatura es, porque ya se metió dentro de ti, porque el Espíritu Santo se metió dentro de ti. Y dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces vemos que ese es el primer punto, ser una nueva creación. Número 2, para tener el secreto de tener una fe efectiva es la fuente. ¿Dónde buscar esa fe? Vamos a poner aquí, ¿dónde buscar? Porque la fe, dice que el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Es el autor. Aquí vamos a ponerle autor. Bueno, aquí no vamos a poner nada porque voy a ocupar ese espacio. Autor. Entonces, el autor es Jesús. Entonces, tenemos que buscar la fuente de Jesús. ¿Y cuál es la fuente de Jesús? La Biblia. La Biblia es la fuente. Dice en la palabra de Dios en Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿La fe viene por qué? El oír, ¿pero qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a un culto, porque ya no hay cultos, porque esos sabía que cultos son para las sectas, un servicio y veo a una hermana que se para de la silla de ruedas, digo, eso no es fe. Eso no es fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo veo que el mar rojo se vuelve a abrir y no lo escribió aquí Dios otra vez, entonces no es fe. Si me cae un pedazo de maná en la cabeza y me pega, eso no es fe, porque ya no está escrito aquí que volvió a pasar. Entonces, todo lo que está escrito aquí es la fe, porque la fe viene por el oír exclusivamente la palabra de Dios, no viene de otra fuente. Entonces, cuando tú sepas de dónde proviene la fuente, es una fe más efectiva, porque ya estás redimido, entonces tú ya sabes de dónde proviene la fe. Entonces tú dices, castillo mío, roca mía, mi salvador, mi redentor, está aquí. Dices, yo no merezco tan grande salvación, está aquí. Tú eres mi salvador, tú eres mi todo, no podemos hacer nada sin él. ¿A quién iremos si no es a ti? Tú solamente tienes palabras de vida eterna, está aquí. Entonces la fe viene de ahí. Entonces cuando yo oro, porque tenemos que orar, interceder, ¿verdad? Vivir y crecer en la fe. Entonces cuando oro, uso versículos bíblicos. Señor, pero correctamente. Vamos a ponerle aquí correctamente. ¿Por qué correctamente? Porque Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, yo digo, en el profeta, en Isaías, en Jeremías, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Cállate los ojos, tú no eres Jeremías. No temas, no desmayes, yo no soy Josué. La Biblia dice que ya me dio un espíritu no de cobardía, yo no tengo por qué tener miedo. Entonces, tienes que tener la fuente, pero tienes que dividirla correctamente para saber pedirle a Dios. Por ejemplo, yo digo, Dios, esto que lo otro, en Los Ángeles allá arriba se ríen, jajaja, si tú no eres el rey David. No, pues porque tú eres un gentil, entonces tú debes de orar como gentil y buscar el rostro de Dios como Él quiere correctamente. La fuente tiene que ser correcta, ¿verdad?
El ángel del Señor acampa a los que le temen. Pues en el Nuevo Testamento dice que el ángel del Señor ya mora en ti, ya no acampa. Acampa es temporal. Entonces tienes que saber la fe correcta para tener una fe más efectiva. Cuando tú leves una oración, Dios te escucha porque está escuchando lo correcto. Imagínese, alguien ora y le mete chile, mole y pozole y Dios está, ¿qué le pasa? Primero es Gedeón y luego ahora se siente Ruth y ahora se siente Sansón. Entonces no te hace caso tu oración porque no va de acorde. Las oraciones, la fe correcta, la fe efectiva tiene que ir acorde. Acorde. Es una palabra griega muy importante que significa symphony. De ahí viene la palabra sinfonía. En una sinfonía, unos tocan la flauta, otros el violín, otros el piano, otros está dirigiendo, y todos van en armonía. No cualquiera, ahí agarra uno de la trompeta y el otro le da un tamborazo y no va, porque ya no es sinfonía. Ya van a decir, esa es una bola de locos. Es lo mismo cuando tú oras y oras así, pues eso es una melodía que no lo escucha Dios, porque no va de acorde correctamente a lo que Él dice. Entonces, ¿para qué te escucha? Todas las oraciones más efectivas es, Dios, hágase tu voluntad. Y Él sabe los deseos de mi corazón y a veces, la mayoría de veces los cumple. Pero Él va a hacer la voluntad de Él, no la mía. Así me dijo una hermana, hermano, ore por mi tía se está muriendo para que Dios la salve. Entonces yo oré por la señora y le dije, Dios, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, llévatela. Si no quieres, y ella, ¿cómo que se la lleve? Pues es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si la voluntad de Dios es llevársela y tú te estás ahí metiendo como metiche? De acuerdo a lo que tú quieras, Dios. Y esa es la más efectiva. ¿Por qué? Porque Él es tu redentor, Él es tu rey y tú Él es soberano. Dios, hágase como tú quieras. Heme aquí estoy. Yo levanto mis manos, yo me rindo, yo te doy la bienvenida, Entonces es muy importante obtener la fuente Hebreos 11:6, una cita muy importante que debemos aprender, que dice que tú vas a elevar una oración porque eres un hombre de fe, una mujer de fe, y hablas chile, mole y pozole, no hablas bien, y esto que el otro, entonces Dios no te está escuchando. Entonces dice, ¿por qué? Porque no tienes una fe con el acorde de Él en una sinfonía. Dice, porque sin fe, Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces tú tienes, Dios, que mi gatito, que ya es imposible, no te hace caso Dios, no te hace caso. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que Él dice. ¿Sí? ¿Se fija? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que Dios se allega, cree que le hay. Primeramente, cuando elevamos una oración, sabemos que Él está ahí escuchando, sabemos que es como otra persona está enfrente de ti, Él está escuchando, Él escucha todo. Tú no puedes esconderte de Dios, aunque te metas debajo de la cama y apagues las luces, Dios lo sabe todo. Es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que si te metes en un hoyo, en una caverna, te puede ver. No te le puedes esconder a Dios. Es el mejor sistema de cámaras que tiene Dios. Es omnisciente. Entonces, dice él, empero es imposible agradar a Dios porque es menester que a Dios se allega, cree que le hay y que es galardonador. ¿Qué quiere decir galardonador? Premiador. O sea, si yo elevo una oración correctamente, de acuerdo a su fe, en la sinfonía de Él, dice, le voy a regalar, le voy a cumplir. Él es galardonador, pero a los que lo buscan, dice, quitaron en muchas Biblias, diligentemente va, diligente es acorde correctamente. Diligentemente, correctamente. ¿Verdad? Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, preséntate como obrero aprobado por Dios, no por nadie más, por Dios, que traza bien la palabra de verdad, traza bien la palabra de Dios.
Yo no soy Sansón, yo no soy Josué, yo no soy Noé, yo no soy Adán, mucho menos soy la serpiente. Entonces yo soy gentil y entonces yo elevo mis oraciones como gentil. Esa es la dieta que Dios quiere, la dieta de los gentiles para mí. Entonces ya vamos en la 3. 3 dice, pero la fe, tienes que tener la fe de Cristo, fe en Cristo y fe de Cristo. Esta es la más poderosa, la fe de Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Fe en Cristo es lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué es fe de Cristo? Lo que Él tuvo que pasar, que Él nació, que Él se encarnó en un pequeño bebé, que nació en un pesebre de piedra y creció y cumplió la ley perfectamente para un propósito. Esa es la fe de Cristo. Y si tú crees lo que Él vino, que Dios se despojó de su trono, encarnó en un bebé, vivió 33 años y medio para morir por cada uno de nosotros, esa es la fe más poderosa que hay. Porque eso es lo que Él hizo. Entonces tenemos que saber que la fe en Cristo y la fe de Cristo. Entonces correctamente entender qué es eso, de entender que no hay otro tipo de fe. No hay otro tipo de fe, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tenemos que volver a nacer, buscar la fuente correcta que es la Biblia, dividirla bien y buscar la fe en Cristo y la fe de Cristo para que nosotros podamos crecer y madurar y pedir, interceder, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice Hebreos 11:2, ¿va? Ya la leímos, ¿va? No, bueno, Hebreos 11:2 dice, porque de esta obtuvieron buen testimonio los antiguos, por fe andamos a los que mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que ven no fueron hechas, sino que aparecen, ¿verdad? Y ahí habla de Abel, Enac, ¿verdad? Noé y todos los personas que menciona el capítulo 11, que ellos tuvieron esa fe de que sabían quién era su Redentor, sabía para qué venía el Mesías prometido, para qué todo eso. Gálatas 2:20, vamos muy rápido, Gálatas 2:20, ya vamos avanzando. Dice la palabra de Dios, pongan mucha atención, dice, soy crucificado con Cristo, mas vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo cuando quiero tener una fe más efectiva, yo entiendo que mi carne, mi yo tiene que desvanecerse y Cristo tiene que vivir más en mí. Entre más yo me parezca a Cristo, más fe, más efectiva tengo. ¿Por qué? Porque si primero soy yo y después soy yo y tercero soy yo, pues no, primero Dios. Yo me admiro que mi abuela no sabía muchas cosas bíblicas o de teología y estuvo en una iglesia incorrecta, pero de todas maneras ella amaba a Dios y ella se presentaba, mi nombre es María para servirle a Dios y usted. Y ni conocía a la persona. O sea, tenía humildad, pero siempre Dios en primer lugar. Mañana nos vemos, primero Dios. Vamos a dormirnos, primero Dios. Que me pasa algo, gracias Dios. Me pasa algo bueno, gracias Dios. Me pasa algo malo, gracias Dios. Dice, según estas adolescencias, dice que dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿va? Número 4, tenemos que buscar diligentemente la fe, buscar diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Correctamente. De ahí viene la palabra diligencia. Cuando una carreta se iba a un lugar, por ejemplo, había una carreta en California que iba a ir a Las Vegas, pues no se iba a Oregón y regresaba para allá y luego se iba a México y regresaba. No, tenía una ruta, un propósito. Entonces, tenemos que buscar tener un sistema para estudiar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Buscarla diligentemente. Ya leímos Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios y es premiador a los que los buscan.
diligentemente, diligentemente, diligentemente tenemos que hacerla. Segunda de Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios: preséntate como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, trazar, dividir, trazar, dividir. Así me dijo uno, dice, no, que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, pero un capítulo antes, en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice que tenemos que trazarla. Todo es inspirado por Dios, pero tenemos que trazarla, porque yo no soy fulano de tal, yo no soy esto, yo no soy el otro. Por eso hay tanta teología falsa, tanta gente que son engañadas con la palabra de Dios, porque no trazan correctamente la palabra de Dios. Los católicos, por ejemplo, se sienten sacerdotes, están aquí en el Antiguo Testamento. Los carismáticos se quedaron aquí en Hechos capítulo 2. O sea, tienes que trazarla correctamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hechos es un libro de transición. O sea, Dios estaba cambiando de Israel a la iglesia, de las obras a la fe. Estaba cambiando las cosas por el rechazo que tuvo por el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Porque Dios nos da una medida de fe, ¿verdad? Capítulo 12, Romanos capítulo 12. ¿Cómo que nos da una medida de fe? Entonces, por eso tienen una fe, unos muy grande, otros más chiquita. No. Dice, vamos a leer qué dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12. Dice la Biblia, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, nuestro culto racional. Aquí en la 3 tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio, no a la carne. No os conforméis en este mundo, mas transformad por la renovación de nuestra mente, para que probáis cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad para Dios. Digo que es pues la gracia que es más dada a cada uno de vosotros, que no piense que de sí mismo más elevadamente de lo que debe de pensar, sino que piense sobriamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió, a la medida de fe que Dios repartió, medida de fe. Entonces, Dios pone una medida de fe. ¿Por qué? Porque no todos vamos a obrar en el cuerpo de Cristo igual, ¿va? Los dirigentes, el pastor, el que enseña, tiene que saber más para enseñar a los otros. Tiene que tener una medida. Pero todos podemos crecer en esa medida. Empezamos con una medida, pero como Cristo ya está dentro de nosotros, podemos crecer en la fe. Dice la palabra de Dios. 5, ¿va? Y la última, ¿va? Una fe efectiva. Por ejemplo, una fe efectiva es una fe que tú eres un hacedor de la palabra, ¿verdad? Hay cuenta que mi amigo se cayó en el barranco y dice, dame la mano, me voy a matar. Y yo le digo, voy a orar por ti. O le doy la mano, porque es una fe que tienes que hacer hacedor de la palabra. Oh, estoy enfermo, no tengo que comer. Oh, voy a orar por ti. O le llevo un plato de frijoles. Tienes que hacer hacedor de la palabra. Es una fe efectiva. Entonces, ¿tú cómo le vas a poder a pedir a Dios si tú no eres un hacedor de la palabra? Así me dijo una señora, dice, es que yo estoy orando, Dios no me contesta, y yo estoy orando porque mi cuñada tiene cáncer. Y yo le pregunté, ¿usted ha orado porque le duele el estómago? Dice, no. ¿Usted ha orado porque le duele la cabeza? No. Digo, entonces, ¿cómo cree que Dios la va a escuchar? Usted tiene que orar por todo a Dios. ¿Cómo en las poquitas cosas Dios te glorifica? ¿Verdad? No nada más cuando ya tengo el agua en el cuello, ya me estoy muriendo, ya, ay sí, Diosito, ¿dónde estás? ¿Verdad? No. Entonces es una fe efectiva, la cual obra, ¿verdad? Eres participante. Primera de Pedro capítulo 4, ya vamos avanzando. Primera de Pedro capítulo 4, dice la palabra de Dios. Versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios, dice, mas antes que sois participantes en las aflicciones de Cristo, regocijaos para que también en revelación de su gloria regocijéis con gran gozo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria
y de Dios reposa sobre vosotros, de cierto, según Él es blasfemiado, según vosotros es glorificado. Entonces tenemos que participar. Hay veces que la gente se aleja de nosotros, la gente nos rechaza. Entre más fe tengas, entre más verdad esté dentro del creyente, va a sufrir más rechazo de las mismas personas, de la misma familia, de todo el mundo, porque a nadie le gusta la verdad. A nadie le gusta la verdad, le gusta que le digas mentiras. A la gente no le gusta, te vas a ir al infierno. No, no les gusta. Ah, comadre, usted está mal. Esa velita que le prende a su santo no sirve. No le gusta. No, que esta es mi tradición, que esto, que lo otro. Así me dijo un disque hermano hace años, dice, yo le creo a mi pastor. Le digo, no, mejor créele a esto. Yo te enseño aquí que estás mal. ¿A quién le vas a creer? Aquí está hablando Dios. ¿Quién sabe qué disparate te dijo él? Entonces debemos de comprobar todo lo que escuchemos con la palabra de Dios. Por eso cada predicación, cada estudio leemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Él, es la predicación de Él, es el estudio de Él. Es el estudio de Él, no de nosotros. Así me dijo un conocido que yo tenía, dice, yo agarro un versículo de la Biblia y yo predico una hora. Le digo, pues, ¿de qué predicas? ¿De que te fuiste al parque y te fuiste con tus amigos? ¿De qué? Porque no estás predicando a Cristo, porque no estás leyendo la Biblia, no estás explicando la Biblia, no estás hablando lo que dice Él. Entonces tenemos que tener una fe efectiva para ser hacedores de la palabra. Entonces cuando tú has vuelto a nacer, sabes de dónde proviene la fe, sabes que la fe que está dentro de ti, la fe que Él tuvo para morir en la cruz, que tú lo buscas diligentemente, lo estudias la palabra de Dios, porque es un mandamiento, dice 2 Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia y pones a la obra tu fe, todas tus oraciones son contestadas. Y no tienes que pasarte en un monasterio miles de años y de rodillas toda tu vida. Así me dijo uno, dice, tú oraste 5 minutos. Le digo, pues sí. Le digo, aunque hubiera orado 3 segundos, Dios me escuchó. ¿Para qué voy a estar ahí 1 hora y no me escucha? ¿verdad? A veces Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, ¿verdad? Tiene que ser efectiva tu oración. Que tú creas lo que le estás pidiendo. Si tú crees por tus alimentos que los va a limpiar, créelo. No digas, sí creo, pero quizás no lavaron la lechuga, o no lavaron el cilantro, o no me lo como. Entonces ya no estás creyendo. Ya Dios ya no, dice, ya, te hace lo de Daniel en el foso de los leones, Dios te tira al león. ¿Por qué no? Porque pues no estás creyendo. O crees o no crees, a Dios no es de Dios de medias. Entonces 5 cosas, ¿verdad? Vamos a ver 5 cosas muy importantes que tenemos para tener una fe muy efectiva. Podemos nosotros orar y rogar, ¿verdad? Interceder por otros, ¿verdad? Cuando dice, ore por mí, ore por mi necesidad, ore por eso, ore por lo otro. Así una muchacha que conocimos de Puerto Rico que estaba casada con un soldado, dice, pastor, dice, ore por mí para que nosotros nos vayamos a Italia, para que mi esposo, que el ejército lo lleve a Italia. Le digo, yo no oro por eso. Yo sé cómo sé si es la voluntad de Dios o no. Una cosa es orar por necesidades, otra cosa es que tú pierdas el tiempo diciéndole tus placeres o tus negocios a Dios. Ora para que vayamos a Disneylandia. Mejor ahorra y vete a Disneylandia y deja a Dios en paz. Pero Dios se encarga de las necesidades que otros no pueden hacer, de recuperarte, de sanarte, de restaurarte. Entonces, vivir, crecer y por último compartir la fe correcta. ¿Sabes qué, comadre? Estás mal. ¿Sabes qué, comadre? Tú dices que te vas a ir al templo. Ya no existen los templos, comadre. El templo somos nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ya no existe el templo. El templo ya se movió al cielo. Que esto no se llama altar, no, eso no se llama altar, eso se llama podium. El altar ya está en el cielo, dice la Biblia. Entonces, tenemos que saber para tener una fe más efectiva, para tener
poderle decir, Dios, tengo una necesidad, mi hermano tiene una necesidad, ten misericordia de él, hágase tu voluntad, amén. Ya, Dios se encarga, Dios se encarga. Dios es bueno y Dios escucha, Dios lo pide todo. Yo no puedo ni siquiera acordarme o poder escribir un libro de todas las peticiones que Dios ha contestado. Con eso les digo todo, que las personas ya han dicho que están enfermas, que lo van a operar, que el otro, que le falló el riñón, de todo de Dios hace. Pero es Dios, no somos nosotros, es Dios. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Aquí no hay nadie especial que, Él tiene el don de sanación, Él tiene el don de intercesión, Él tiene el don de fe. No, cállate los ojos. El maestro, acuérdate que el maestro va arriba y el burro va abajo. Acuérdate eso muy bien, ¿verdad? Nosotros no vamos arriba, estamos abajo. Entonces tenemos que hacer esto para tener una fe más efectiva. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres. Ya predicamos el Evangelio, ¿ah? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo. Te doy gracias por esta instrucción de cómo tener la fe más efectiva para que nuestras oraciones sean alcanzadas y sobre todo contestadas. Por eso a Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, porque los discípulos obviamente vieron que Jesús tenía una fe efectiva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa dice, amén. Que Dios los bendiga.